Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 21, seleccionar y aplicar máscara, parte 2. Continuamos con la explicación desde el mismo punto en el que nos quedamos en el vídeo anterior. Había creado una selección elíptica, había accedido aquí al espacio de seleccionar y aplicar máscara y con la herramienta lazo le había restado algunas partes para dejarlo más acotado al área que me interesa afectar luego con un ajuste. Bien, pues lo que nos falta ver a partir de aquí es toda la parte que está aquí a la derecha debajo de los modos de vista. Estos apartados se pueden recoger cerrando estas flechitas y de hecho es posible que alguno os aparezca cerrado por defecto, pero como digo se pueden expandir. Empezando por detección de borde, lo comentaré en el siguiente ejemplo porque tiene que ver con el mismo concepto que la herramienta pincel de perfeccionamiento de bordes. Y en vez de eso, de momento voy a pasar a perfeccionamientos globales, que son 4 parámetros que me pueden ayudar a perfeccionar la selección. Lo que más me interesa explicar aquí es lo que ya vimos en vídeos anteriores, ver cómo desvanecer el borde de la selección. Yo desde aquí puedo aumentar este valor y si os fijáis, el borde de la selección se va difuminando. Si no lo acabo de ver claro en el modo en el que estoy ahora, de papel cebolla, puedo venir aquí y verlo no como línea discontinua, porque aquí ya sabemos que no tengo ningún feedback, pero sí como superponer o como blanco y negro. Yo encuentro que esto es bastante práctico para abstraerse del contenido en sí de la imagen y valorar mejor lo mucho o poco que estoy desenfocando este contorno. Luego podría utilizar también contraste para hacer lo contrario, que sería hacer más definido el borde. En este caso no tendría sentido porque lo que quiero justamente es difuminarlo. Y también puedo usar desplazamiento de borde para hacer más pequeña o más grande la selección. De todas formas, hago doble clic para dejarlo a 0, porque en este caso lo único que me interesaba de momento era mostrar cómo desvanecer desde aquí, que es uno de los usos más prácticos cuando queremos desvanecer el contorno de una selección. Lo voy a poner otra vez en el modo de papel cebolla para ver cómo queda. Y por cierto que como veréis aquí tengo también unos botones para invertir la selección o para borrarla si no la quiero. Tengo unos ajustes de salida que determinan qué va a ocurrir con esto. De momento lo vamos a dejar en selección porque los otros ajustes tienen que ver con capas y máscaras de capa y todavía no he hablado de eso. Así que aquí simplemente enviar a selección y punto. Esto quiere decir que cuando salga de aquí voy a tener una selección modificada de acuerdo a todo lo que he hecho aquí. Voy a bajar un poco quizá el desvanecimiento porque no sé si me he pasado. Bueno, es igual. Le doy a aceptar y ahora salgo con el resultado de todas esas modificaciones que yo he hecho en el espacio de seleccionar y aplicar máscara. Y ahora, igual que en los otros vídeos, podría venir a imagen, ajustes, niveles, por ejemplo. Pulso control H para ocultar el borde de la selección y podría darle más luminosidad al rostro. Esto es lo mismo que ya hemos visto antes, quito la selección. Simplemente lo que ha variado es de más simple a más complicado. Hemos ido viendo cómo desvanecer los contornos de la selección. Pero a continuación veremos otro ejemplo en el que seguiremos viendo más ayudas que incluye el espacio de trabajo de seleccionar y aplicar máscara y que nos pueden venir muy bien para hacer mejores selecciones. Para mostrar cómo funciona el perfeccionamiento de borde, voy a recuperar este ejemplo que ya vimos en un vídeo anterior. En aquel vídeo utilizaba la herramienta de selección rápida para seleccionar en primer lugar el cielo y luego venía imagen, ajustes, niveles, cuyo atajo es control L, comando L, por cierto, y desde aquí intentaba contrastar más el cielo moviendo el regulador de negros. No recuerdo a qué valor exacto lo llevaba, pero voy a introducir a mano 130 por dar un valor exacto y ahora acepto y quito la selección para que veamos lo que ocurría en aquel caso, que era que nos quedaba este contorno tan raro alrededor de la montaña. Bueno, voy a pulsar Control Z, Control Alt Z o Comando Opción Z, bueno, el método que tengáis para volver atrás. Y esta vez vamos a hacerlo de otro modo que nos permita utilizar seleccionar y aplicar máscara para evitar este tipo de contornos tan antiestéticos. Antes de nada es posible que os preguntéis si es mejor entrar en seleccionar y aplicar máscara sin ninguna selección y ahora desde aquí con selección rápida crear la selección o por lo contrario, voy a cancelar, o por lo contrario crear primero la selección desde el modo principal de Photoshop
y ahora entrar en seleccionar y aplicar máscara. La verdad es que es exactamente igual que la selección inicial la creéis desde la interfaz principal de Photoshop o que la creéis ya desde el espacio de trabajo de seleccionar y aplicar máscara. Salgo un momento de aquí para deciros que yo por lo general prefiero crear la selección desde Photoshop y una vez encuentro la necesidad de perfeccionar ese borde, es entonces cuando entro aquí. Pero como digo, si queréis, podéis desde el principio entrar en este espacio de trabajo y crear la selección inicial desde aquí. No hay ninguna diferencia. Muy bien, el asunto es que ya estoy en el espacio de seleccionar y aplicar máscara y lo que querría yo es mejorar este contorno que recorre la montaña. Para ello voy a venir a un modo de vista diferente, voy a venir al modo de blanco y negro porque es el que mejor me permitirá identificar cómo está este contorno respecto a la imagen. Recordad que con la tecla X puedo ver la imagen y con X otra vez vuelvo al modo de vista que tuviera seleccionado en ese momento. En principio el contorno no parece que esté demasiado mal, pero si amplío y pulso X para comparar con la imagen, puede que notéis, voy a buscar un sitio donde se note más, por ejemplo aquí amplío mucho para que se vea. Si miráis el original y la versión de la selección, veis que no acaba de ajustarse demasiado bien y ese es el motivo de que luego se vean unos rebordes extraños. He de decir, como ya dije en el vídeo donde trabajé esta imagen por primera vez, que siempre que apliquemos un ajuste muy extremo en una parte de la imagen que luego tenga un límite con otra, pues es casi inevitable que aparezca algún tipo de artefacto o de borde llamativo entre dos zonas con ajustes diferentes. Pero siempre podemos intentar mejorar la selección todo lo posible para que esto se note menos. Y para ello lo que podemos hacer es utilizar el perfeccionamiento de borde, que lo que hará es que el contorno de esa selección se ajuste lo mejor posible al contenido de la imagen, utilizando unos algoritmos más avanzados que los que emplea la herramienta de selección rápida. Este perfeccionamiento de borde puede aplicarse al menos de dos modos. El primero es mediante la herramienta pincel para perfeccionar bordes, que mencioné por encima en el caso anterior, pero no era un buen ejemplo, así que no llegué a demostrar la herramienta. En este caso hago clic para activarla y veréis que tengo una herramienta tipo pincel cuyo tamaño puedo cambiar igual que cualquier otro pincel. Con botón derecho puedo regular el tamaño desde aquí o bien puedo usar los atajos de las teclas de los interrogantes para hacerlo más pequeño o más grande o puedo utilizar los atajos de ratón y teclado para cambiar de forma fluida el tamaño del pincel. Esto es importante, regular bien el tamaño, porque esta herramienta, como ahora veremos, sirve para repasar, para pintar por encima de partes que ya están seleccionadas y que Photoshop automáticamente intente mejorar esas áreas. Pero es importante que el diámetro del pincel abarque justo la zona donde Photoshop ha de buscar un borde mejorado. Es decir, si le aplico un tamaño muy pequeñito, no va a ser capaz de encontrar la información necesaria dentro de un círculo tan pequeño, pero si lo hiciera demasiado grande se va a perder también y me va a incluir o excluir zonas que no vienen al caso. Así que he de intentar más o menos darle un tamaño, yo creo que como este. Y una vez tengo el tamaño adecuado, hago clic y empiezo a pintar. Y no sé si notáis que a medida que pinto está cambiando el borde de esta selección y se está volviendo más preciso. Voy a ampliar un poco para que lo veáis. Y voy a utilizar esta casilla, mostrar original, para que veáis cómo estaba antes la selección y cómo estaba ahora. Como veis ahora tiene una forma más orgánica y mejor adaptada a este tipo de contorno original que tenía la imagen. Puedo pulsar X para ver cómo ahora hay huecos, como por ejemplo este hueco blanco de aquí, ¿lo veis? Que en el original estaba totalmente negro, ahora está blanco porque, pulso la X, porque en el original efectivamente es como un agujero entre la vegetación que permitía ver el cielo. Pulso control 0, comando 0, igual que en Photoshop, para ajustar a pantalla. De todas formas, el perfeccionamiento también puede fallar en algún caso y puede ser que al inspeccionar el resultado veamos alguna zona, como aquí debajo, por ejemplo, voy a pulsar X para ver cómo era la original, alguna zona que no querría que me hubiera modificado, o esta parte de aquí que se ha vuelto como gris, con lo cual está parcialmente seleccionada, que en el original es vegetación, por tanto no hacía falta que me modificara esto.
Para anular estas partes donde no estoy conforme con el cambio que ha hecho, lo que hago es, con la misma herramienta, mantener pulsada la tecla Alt u Opción y veréis que pasa de un más a un menos. Esto significa, voy a reducir el tamaño, significa que ahora puedo pintar con la tecla Alt u Opción pulsada y con esto anulo el perfeccionamiento de borde en aquellas zonas donde yo piense que no ha acertado o que ha aparecido alguna cosa extraña. Voy a quitar algunas zonas grises, aunque en general ha quedado bastante bien. Esto de aquí se corresponde, pulso X, con esta especie de vapor que hay por aquí. La verdad es que me da un poco igual que lo incluya o no. Bueno, yo puedo pensar que así en general no está mal, así que voy a darle a OK y ahora al salir vuelvo a recuperar la selección, pero con esos cambios aplicados. No lo veo así a simple vista que haya mejorado porque es difícil de verlo con este contorno de la línea que se mueve, pero mediante esta vista en blanco y negro que tenía en seleccionar y aplicar máscara, sí que sé que ahora es mejor que lo que tenía antes. Para comprobarlo vamos a ver cómo queda la cosa ahora si aplico el mismo ajuste de niveles. Primero pulso Control H, Comando H para ocultar la selección y ahora pulso Control L, Comando L, que es el atajo para abrir niveles. Y directamente le introduzco 130, que es el valor que utilicé la otra vez, y acepto. Y ahora hago zoom para inspeccionar estas zonas y veo que la cosa ha quedado mucho mejor que antes. Se llega a detectar un pequeño borde negro por aquí un poco oscuro, pero en general ha mejorado mucho. Aún así, puedo optar por volver un paso atrás, pulso Control Z o Comando Z, bueno, el método que tengáis para volver atrás, pulso Control H porque todavía tengo activa la selección y vuelvo a estar tal como estaba justo al salir de seleccionar y aplicar máscara. Y lo que voy a hacer es volver a entrar en seleccionar y aplicar máscara para intentar encoger un poco la selección y de esta forma intentar evitar que me oscurezca este poquito de borde de montaña. Podría hacerlo también desde selección, modificar, contraer selección, pero lo podré hacer de forma más visual si lo hago desde seleccionar y aplicar máscara. Bien, así que hago clic en seleccionar y aplicar máscara y vuelvo a acceder al mismo espacio de trabajo que tenía hace un momento. En este caso ya tengo aplicado el perfeccionamiento de borde que apliqué antes, es decir, si yo ahora le doy aquí a la casilla mostrar original, no voy a ver cómo estaba antes porque, como digo, esto ya ha quedado aplicado. Si no estuviera conforme con lo que he hecho antes y quisiera anular este perfeccionamiento, tendría que haber retrocedido un paso más en la historia, pero no tengo problema con eso, simplemente lo que quiero es encoger un poco esta selección. Por cierto, que hay una casilla que antes no he nombrado, que es previsualización de alta calidad. Esto, según el equipo que tengáis, puede hacer que el pincel de perfeccionamiento de borde funcione un poco más lento, o sea, da una previsualización más realista mientras lo utilizas, pero a veces hace que vaya la cosa muy lenta. En ese caso podéis desmarcarlo y tampoco es que haya mucha diferencia. En este caso lo voy a dejar marcado, de todas formas no voy a perfeccionar nada en cuanto al pincel de perfeccionamiento, sino que voy a utilizar este parámetro de desplazamiento de borde, que en valores positivos equivale a expandir o ampliar la selección y en valores negativos, al contrario, equivale a contraerlo, entendiendo siempre que lo seleccionado es lo que vemos aquí de color blanco. Es decir, si lo llevo hacia la derecha y os fijáis en la imagen, veréis que está intentando hacer más grande la parte seleccionada y si lo llevo hacia la izquierda, al revés, la intenta hacer más pequeña. Aparecen artefactos extraños por aquí porque, bueno, está el perfeccionamiento de borde aplicado que ha creado más irregularidades, pero en este caso no voy a aplicar valores tan extremos. He hecho una prueba antes y me parece que con un 15% negativo va a ser suficiente. Si miro el original y el de ahora, no se nota mucho cambio. Voy a venir aquí, que es la zona más conflictiva. Esto era antes y esto es ahora. Puede que notéis también que hay una especie de halo gris alrededor de la parte negra, de la parte no seleccionada. Bueno, entre las dos áreas, ¿no? Hay unas pequeñas zonas como grises. Si esto pienso que puede dar problema, que normalmente no se llega a notar, pero si pensase que puede dar problema, puedo aumentar el valor de contraste y con esto, no sé si notáis que se vuelve todo más definido. No conviene pasarse con lo del contraste, en este caso le doy un poco, pero no conviene pasarse porque a veces puede eliminar esas sutilezas de esta máscara, de esta selección que hemos creado y podría ser contraproducente. Pero bueno, en este caso,
con un poco de contraste y un poco de contracción de la selección, con desplazamiento de borde negativo, creo que vamos a tener un mejor resultado. Así que le doy a aceptar, vuelvo otra vez a salir a la imagen, pulso control 0, comando 0 para encajar a pantalla y vamos a aplicar niveles otra vez a ver qué tal queda esta vez. Aunque me acabo de arrepentir de lo que he hecho de aumentar el contraste en el contorno porque yo creo que ahora me habrá quedado demasiado definido este borde. Pero tampoco pasa nada porque puedo volver a entrar en seleccionar y aplicar máscara y lo que voy a hacer es aplicar un desvanecimiento de 2 píxeles quizá. Y si comparo el original con lo que he hecho ahora, supongo que notáis que se ha suavizado el borde. Quizás si no le hubiera dado contraste no habría hecho falta, pero es que me parece que si no, no va a mejorar tanto como podría. Bueno, en resumen lo que he hecho, hago un resumen de todo lo que hemos visto antes de continuar. He perfeccionado el borde con el pincel de perfeccionamiento de borde, he desplazado el borde hacia el interior para quitar un poco de selección que se metía en la montaña, le he dado a contraste para definir un poco más el borde, que creo que no tendría que haberlo hecho, y ahora he vuelto a entrar para darle desvanecimiento y volver a hacer un poco más suave este contorno. Le doy a aceptar y ahora voy a pulsar control 0 para encajar a pantalla y pulso control H, comando H para ocultar la selección y otra vez imagen, ajustes, niveles o control L, comando L. Le doy el valor de 130, que es el mismo que había utilizado antes, acepto y ahora cuando amplío la imagen, veis, he conseguido librarme prácticamente por completo, vamos, de aquel contorno extraño que tenía antes a lo largo de esta montaña. Todavía faltaría hacer lo contrario, como hice en el otro caso, es decir, voy a pulsar control H, comando H para mostrar la selección y como digo, faltaría seleccionar el resto de elementos y aplicar el ajuste. Lo voy a hacer solo para la montaña para recordar que en vez de quitar la selección y volver a hacer el mismo proceso para la montaña, es más fácil simplemente decir selección, invertir y así el mismo perfeccionamiento que he aplicado aquí lo tengo ahora del revés. Simplemente con la herramienta de selección rápida tendría que quitar la parte de aquí debajo con la tecla Alt u opción pulsada para restar de la selección y ahora otra vez control H para ocultar el borde, comando H en Mac, control L, comando L para abrir niveles y ajusto a mi gusto la montaña. Le voy a dar un poco más de contraste, un poco más de luminosidad por aquí. Bueno, y lo importante es que si examino esta parte y si la comparáis con lo que teníamos la primera vez que intentamos hacer esto, veis que los contornos son muchísimo mejores de los que teníamos en aquel caso y todo esto ha sido gracias a las características que nos ofrece seleccionar y aplicar máscara. De momento voy a dejar aquí este vídeo, pero haré una tercera parte para mostrar todavía algún ejemplo más porque hay alguna función adicional de seleccionar y aplicar máscara de la que todavía no he podido hablar. Como siempre, si tenéis dudas, dejadlas en los comentarios e intentaré responderlas, o si no, haré vídeos para responder las preguntas más comunes y no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal si os está pareciendo interesante esta serie de vídeos. Muchísimas gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo.